Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy nos importan varios temas y nos ocupan, sí, la fuerte presencia de mercenarios cubanos en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Un informe de seguridad nacional pues se está informando sobre la captura de un tercer cubano que estaba peleando por Rusia en la invasión a Ucrania. Son más de 20.000 los cubanos alistados en el ejército ruso. Hay una lista que identifica decenas de esos mercenarios cubanos muertos. A esa guerra no fueron a defender a su patria, no. Fueron a buscar una manera de salir de la miseria que viven en Cuba. Eso han dicho. ¿Cuánto le dijeron que les iban a pagar? Sobre el informe donde se conocieron las cifras y datos de mercenarios cubanos en Rusia y de los detenidos en Ucrania, voy a estar conversando con el moderador de ese encuentro en Washington, el doctor Orlando Gutiérrez Ornat, secretario general del Directorio Democrático Cubano y coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Además, sobre esta invasión de Rusia a Ucrania y la más reciente incursión militar de drones rusos que ha impactado varias edificaciones en Polonia y que han causado bajas civiles y gran destrucción en territorio ucraniano y que obligó además el cierre de aeropuertos en Dinamarca y Noruega, voy a conversar con el profesor de Relaciones Internacionales, Eric de la Fuente, y el impacto que pueden tener las relaciones internacionales de Cuba si se confirma su vínculo con la guerra de Rusia en Ucrania. Y en primera fila, Shay, cantante cubano-americano que está promocionando por estos días 21 razones. ¿Cuál es el origen de ese nombre artístico y dónde se presenta? Quédese hasta el final. Aquí en Ni Más Ni Menos, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, conversando sobre un nuevo informe que ha detectado y ha revelado nuevos mercenarios cubanos dentro de Rusia, combatiendo en esa invasión de Rusia a Ucrania. Para hablar de este tema, de lo nuevo que ha salido en este informe, de esa presencia de mercenarios cubanos allí, que ahora se encuentran detenidos por el ejército ucraniano, y el conflicto en el que se ha asumido Rusia recientemente con este asunto de los drones en espacio aéreo europeo, voy a estar conversando sobre estos temas interesantes de actualidad con el profesor Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, un experto en temas de Europa y América Latina, un conocedor de este tema, alguien que ha pisado suelo ucraniano y conoce muy bien lo que está pasando allí. Profesor, un placer tenerle aquí en el programa Ni Más Ni Menos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Cuénteme un poco a modo de información y de ponernos al día con lo que pudiera estar pasando con estos mercenarios cubanos dentro, ahora mismo en posesión del ejército ucraniano, detenidos. Pero son estos mercenarios cubanos que se alistaron para defender un tipo de causa que no era suya. Es para defender una causa alimentaria, diría yo, de la crisis económica en la que se enfrenta sumida pues toda la isla, y estos cubanos tomaron la decisión de ponerle un precio a sus vidas en esa guerra. Cuénteme un poco, ya van 3 detenidos por el ejército de Ucrania. ¿Qué se puede esperar allí con estas personas? Muchas familias desconocen su paradero, están totalmente preocupados. Sí, mira, como bien dijiste, esto es un nuevo informe que ha salido sobre la presencia de tropas cubanas en Rusia, pero esto no es un tema tan nuevo. Yo de hecho di una charla, una conferencia, entrevista hace más de 2 años o casi 2 años sobre este tema, cuando empezaban a surgir ya no solo noticias, bueno, yo estando en Ucrania, conociendo el tema de los cubanos allá, del cual tomaba un interés
personal también porque soy cubano, ¿no? Entonces, más allá de analizar el tema, y fui uno de los primeros que di entrevistas sobre esta situación. Aquí lo importante es primero que nada que el gobierno cubano es no solo cómplice, pero el arquitecto de mandar a estas tropas a Rusia. Esta idea, de hecho, cuando yo di estas entrevistas, el gobierno cubano salió desmintiendo que no estaba pasando nada, dijeron que arrestaron a alguna gente en Cuba de tráfico, pero era todo mentira. Al final, y ya hoy al final, básicamente, se ha salido finalmente a la luz pública a través de los años, donde mandan vuelos llenos a Moscú y de ahí van a ciertos lugares a entrenar y eventualmente van al frente. Se estima, para ponerlo en contexto, que desde el principio, debemos decir, yo te diría que esta fase de la guerra, la invasión completa hace 3 años y medio, la guerra de verdad empezó en 2014, pero esta de 3 años y medio, pero que en los últimos 2, 3 años ha habido unos 20.000 cubanos, tropas cubanas peleando del lado ruso, no todos a la misma vez, obviamente, ¿no? Y de hecho, yo sé que deben haber unos 200 muertos cubanos, 150, 200 muertos. Se dicen que es 39, eso es lo oficial. La lista de ese informe lo que señala son 39 Sí, cubanos 39 yo que son escuchaba el cuerpos. año pasado cuando estuve, yo estaba en Sí. Ucrania varias veces durante la guerra, así ¿Crees que que esta lo cifra oficial sea aún más? es mayor por 2 razones. Una, yo creo que no sale siempre todo a la luz pública. Y dos, es que muchas veces los cuerpos de soldados rusos y de mercenarios dentro del ejército ruso después no son contados. Los queman, dicen que desaparecieron, que no han encontrado. Yo creo que por lo bajito estamos en ciento y tanto, por lo bajito. Yo diría que entre 100 y 200, pero bueno, es difícil, pero sin duda no es 39. Eso no lo es. La otra cosa importante acá es que el gobierno cubano está ganando millones de dólares con esto, ¿no? Porque cada Ellos dicen desconocen de este claro, tipo yo te digo, de negocios. cuando yo di la Necesariamente entrevista deben de esta, conocerlo. sin duda, no cabe la mínima duda. Cuando yo di la entrevista aquella originalmente, pues bueno, se salieron mintiendo y eso después se cubrió en algunos canales, después lo hizo en inglés también, y hubieron otras personas que alzaron esa voz también. Pero eso sin duda hoy en día, mira, no salen 20.000 soldados cubanos de Cuba a Rusia sin que el gobierno cubano no lo sepa, y mucho menos el gobierno cubano hace esto porque cobra dinero y porque le está repagando a Rusia cantidad de dinero que reciben en petróleo ruso, en ayuda rusa, etcétera. Pero también aquí es importante destacar que si bien hay algunos que son engañados porque piensan que están en construcción, yo creo que hoy en día la mayoría de la gente va y sabe que va para la guerra. Ganan alrededor de $2.000, que es muchísimo más de lo que ganan en Cuba. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos que van que son soldados cubanos, tropas especiales cubanas. Mira, las tropas especiales cubanas han estado en las guerras, en las batallas importantes, en Bakhmut, en Kharkiv, en otras partes. Tropas especiales cubanas, no personas que Es reclutaron decir, para que no enviar. solamente personal civil que fue a buscar allí un salario de $2.000, que no han recibido esa cantidad, muchos de ellos, y le han estafado. Tenemos declaraciones de uno de los detenidos por el ejército de Ucrania, y luego este es el tercer detenido por el ejército ucraniano, y quiero que luego me digas cuáles son las posibilidades que tienen estos mercenarios cubanos ahí dentro. ¿Qué le podrías esperar? Porque hay familiares que quisieran saber si van a ser regresados en algún momento a su país de origen. Vamos a ver estas declaraciones. Soy ciudadano cubano y lo único que quería era trabajar, ganar dinero, tener una vida tranquila con mi esposa, caminar por un país libre sin que la policía me azotara, ni me pidiera documentos, ni me deportara. Fui lanzado como carne de cañón por ir a pelear una guerra que no era mía. Después que me prometieron llevarme como trabajador, como trabajo, no como carne de cañón a una primera línea donde muchos compañeros míos murieron y donde yo no morí por milagro de Dios o por suerte del destino. La hermana de este detenido, pues en redes sociales, profesor,
Eric de la Fuente, que tenemos las declaraciones de ella, pues está pidiendo una señal de vida de su hermano. Quiere saber si le pudieran devolver a su hermano a Cuba. ¿Qué posibilidades hay en realidad de que esto ocurra? Ahorita vamos a poner las declaraciones de la hermana de Arbeláez. Mira, si a él no lo capturaron armado, porque la ley ucraniana, si te capturan armado, ahí es mucho más complicado. Si a él no lo capturaron armado, las posibilidades que pueda, vaya, que va a salir bien, son relativamente buenas. Una de las cosas que en Ucrania a los soldados capturados, y especialmente algunos de estos que capturan que son civiles, etcétera, pues bueno, los interrogan, obviamente los tienen encarcelados, etcétera, pero no son torturados, no reciben golpizas, este tipo de cosas. Especialmente lo que más están buscando de ellos es saber y cooperar en la información, cómo fueron reclutados, por dónde salieron, no solo, obviamente, aunque hayan salido por Moscú, ¿qué pasó? Entrenaron en Ryazan, es una ciudad rusa donde hay muchas bases de entrenamiento o escuelas militares, dónde más fueron, en qué campamento, cómo llegaron. Yo creo que lo más importante para ellos es cooperar con el ejército, con la inteligencia ucraniana para dejarles saber cómo fue esta operación, porque a los ucranianos no le interesa matar a un cubano y de hecho tratan bastante bien a sus soldados, pero claro que le interesa la información. Y yo quiero, mira, como cubano uno dice, bueno, el pobre, lo de Varo, yo no sé el caso de él individualmente, sí he visto sus declaraciones y así lo había visto, etcétera, pero muchos sabían que iban a la guerra. No, yo no quiero Total, no quiero tomar Totalmente este de caso acuerdo, porque no porque conozco hay este caso. testimonios de familiares que lo han afirmado. En entrevistas de familiares al Diario de las Américas yo leí que la esposa de uno de estos mercenarios cubanos, que está desaparecido, por cierto, no estaba engañada. Ellos no estaban engañados. Ellos sí fueron a la guerra porque necesitaban esos $2,000 al mes. Estas son imágenes que estamos viendo, el de las reclutadoras de estos mercenarios cubanos. Allí ellas pues le hacen el proceso de prepararlos. Quería mencionar los nombres de estos 3 últimos detenidos por el ejército ucraniano. Pues ahí vimos a Ernesto Michel Pérez Arbeláez, también está hace mucho tiempo, uno de los primeros fue Fran Darío Yarosef Manfugaz de Guantánamo, Yusbel González, que también tenemos sus declaraciones, por cierto, turcas, es de Santiago de Cuba. Este Yusbel es informático. Me imagino que le dijeron, pues vas a ir a la guerra a trabajar en informática, pero como él va a explicar en esas declaraciones que no han salido en otros medios digitales, pues él le dijeron en una primera actividad, una vez que pasa el primer mes de entrenamiento, él explica que lo mandaron a ayudar a construir trincheras. Bueno, tenemos a la hermana de Ernesto Michel Pérez, las declaraciones de ella, haciendo ese pedido que le estaba preguntando, profesor, qué podría pasarles y cómo podrían regresar a Cuba. Vamos a escucharla. Soy hermana de Ernesto Michel Pérez Arbeláez. Somos hermanos maternales. Somos hermanos maternales. Él se fue para Rusia con un propósito de mejorar nuestras vidas, de mejorar su vida también, porque aquí todo el mundo sabe las situaciones que estamos pasando. Y al cabo de llevar 6 meses en Rusia, él trabajaba en Rusia en la construcción, se tropezó con unos amigos, los cuales le comentaron de este contrato de guerra, donde él fue y le propusieron un contrato de trabajo, pagarle una gran cantidad de dinero, pagarle una gran parte, pagarle un buen salario, donde él podría ayudar mejor a su familia. Él lo aceptó, donde nunca le hablaron de guerra, siempre le hablaron de construir búnker, esas cosas, ¿ves? La última vez que hablé con mi hermano fue el 27 de agosto, de agosto. El gobierno cubano nadie ha contactado con nosotros. El miércoles vamos para la embajada de Ucrania, a su papá. Fue para la embajada de Ucrania porque somos huérfanos de madre. Y su papá va a la embajada de Ucrania a ver qué le dicen, para ver qué podemos hacer por él desde aquí.
Yo me llamo Naya Vanessa Jiménez Arbeláez, hermana de Ernesto Michel Pérez Arbeláez. Yo lo único que les pido a ustedes es que lo deporten a Cuba. No, mira, no cabe duda. Una cosa para, vaya, es una situación difícil, ¿no? Pero para cierta, no sé si Muy. cierta tranquilidad, pero estando en manos de los ucranianos va a ser tratado mucho mejor que estando en manos de los rusos. Número uno, que estando en el ejército ruso, pues puedes morir en cualquier momento porque te mandan al frente, ¿no? A la mayoría de las de ellos están al frente con trinchera o peleando, como han peleado muchos, con armas, peleando, matando ucranianos también. Hay que entender este tema muy importante ahora. Bueno, uno es capturado, es otra cosa. Pero por el otro lado, es que a los soldados cubanos no reciben un buen trato en el ejército ruso, ¿no? No solo los ven como menos, también hay un elemento de racismo y no solo con personas de la raza negra, inclusive personas que consideramos blancos, trigueños, ¿no? Nosotros en Rusia tampoco, en el ejército ruso no lo tratan muy bien y de hecho hay muchísimos informes sobre maltrato y de hecho en una situación hubo tanto hace como un año, conozco de la situación de 3 cubanos que acabaron matando a su jefe ruso y de hecho andaban presos en una cárcel rusa. Esa gente sí son torturadas, algunos muy maltratados inclusive. Así que si está del lado ucraniano, va a estar en la cárcel, como obviamente debe estar porque estaba ahí para matar a ucranianos o ayudar a que el ejército matara a ucranianos, imagínate. Pero normalmente los ucranianos, porque yo he estado muchas veces ahí, he trabajado ahí, conozco el conflicto por dentro, no de ahora que están las noticias, llevo desde el año 2008 allá y cuando empezó la guerra en 2014 y sin duda 2022, maltratados no están. Ellos reciben sus comidas, obviamente están encarcelados, pero tienen que cooperar. Eso es la realidad. ¿Y cómo ellos pueden cooperar? Con la información que llegaron a los ucranianos, lo que les interesa de los mercenarios es saber qué está pasando acá, cómo llegan. Mira, hay una cosa importante en esta guerra. Putin, principalmente, él cuenta que a largo plazo va a tener más hombres, que él no le puede ganar a Ucrania, no puede vencer a Ucrania, ya ha estado 3 años y medio parado ahí, y Ucrania tampoco puede sacar a los rusos, así que están en En un una pelea grande, estancamiento. pero Putin piensa que él a largo plazo tiene más hombres, pero él no quiere reclutar dentro de Moscú o de San Petersburgo, las ciudades grandes, donde la gente, donde está el poder económico, donde están los niños de las buenas familias, entre comillas, ¿no? Rusas, etcétera. Por lo cual, ¿de dónde recluta él? Él recluta de las regiones musulmanas, Chechnya, Ingusetia, Dagestán, recluta mucho de Siberia, zonas más pobres, recluta mucho de Asia Central, Tayikistán, Turkmenistán, ¿no? Pues, Kirguistán, mucho de eso. Y recluta, bueno, mandaron soldados de Corea del Norte, pero Cuba ha sido uno de los principales proveedores de soldados. Y entonces, esa nutrición al ejército ruso, no solo de carne de cañón que vemos acá, pero de tropas especiales también, es algo serio que los ucranianos consideran muy serio, por lo cual los cubanos tienen que pensar muy bien. Cuando vas a Rusia, vas a ir a la guerra. Hay que tenerlo muy Bueno, claro. Aquí nadie va a tienen que, mandar. eh, tienen que pensarlo muy bien. Ellos mismos en sus declaraciones, estos detenidos por Ucrania, les han dicho no vayan a esa guerra. Y hay, según este informe, hay casi cerca de 6.000 alistados ya, es decir, que ya firmaron. Solo les faltaría el ticket de avión para esperarlos en Moscú. Profesor, sobre este tema le agradezco, ahondemos ahora un poco más sobre la presencia militar rusa, pero ahora en cielo europeo. Esto ha traído un conflicto. Usted recién acaba de venir de la Asamblea General de la ONU, que acaba de llegar allí, y eso ha sido tema de los discursos de los líderes mundiales, porque es algo que preocupa, como la presencia de los drones, la cual han causado baja de civiles en Ucrania, y bien lo conoce usted y lo puede ampliar, y ha causado también gran destrucción en territorio ucraniano. Ahora mismo, en cielo de Dinamarca y Noruega, los que obligaron a cerrar los aeropuertos. ¿Qué nos pudiera decir sobre este conflicto? Yo creo que los rusos están tanteando ver cuáles son las respuestas en Europa. No solo acabaste de mencionar, pero hace también unos cuantos días atrás penetraron con 20 drones en el territorio polaco, ¿no? Que también aviones holandeses, bueno, ellos de la OTAN tumbaron esos drones, tuvieron que cerrar varios aeropuertos, incluyendo el de Varsovia, también. Y yo creo que lo hacen por dos cosas. Uno es para tantear, ¿no? Y para que eso la respuesta, hasta qué punto la OTAN responde de esa forma, pero la otra es porque hay que entender que
el discurso del Kremlin dentro de Rusia, en la televisión estatal rusa, que yo veo regularmente para ver lo que realmente dice el Kremlin. El Kremlin dice lo que dice y después lo dice por medio de la televisión estatal, usando periodistas del Estado, etcétera. Es que esta guerra no es contra Ucrania. La guerra, siempre lo han dicho que la guerra es contra la OTAN, la guerra está con el occidente y que Ucrania es como el títere en el medio, que lo usan, que están usando este territorio para hacerlo. Esa es la narrativa oficialista del régimen, por lo cual mandar drones a territorio de la OTAN es como decir, mira, entramos acá y obviamente lo dicen a su manera. Creo que es eso. Una cosita y podemos seguir en esto, pero es que se me había Claro. olvidado decir con los cubanos. Los cubanos firman un contrato y el contrato te puede decir es por tanto, 1 año, 2 años, lo que sea, ¿no? Normalmente. Cuando acaban ese contrato, algunos, y esto es lo que lo sé de primera mano, ¿no? Algunos han dicho, bueno, ya quiero volverme, acabé, y no pueden. Los rusos dicen, no, no se, ahora tienes que quedarte, aunque acabes el contrato, no acabes el contrato, etcétera. Le pasa también a muchos soldados rusos que firman por cierto tiempo, pero tienen que quedarse porque Rusia necesita hombres y hoy en día no. Y lo otro es que le ofrecen ciudadanía rusa cuando llegue, le dicen, mira, te vamos a traer a tu mujer, tus niños, etcétera. Entonces, si tienes ciudadanía rusa, porque puedes entrar sin visa, pero cuando tienes ciudadanía rusa y le hacen la ciudadanía en 1 semana, 2 semanas, increíble, ¿no? Pero se lo hacen no solo para mandarlo, pero después ya están bajo la ley rusa, que desertar o tratarse de ir es considerado una deserción como ciudadano ruso. Entonces son cosas importantes. Disculpa que no te había dicho eso, pero creo que es importante. Pero podemos No, es seguir con... importantísimo y tan importante también, regresando al tema de la presencia militar Rusia en cielo europeo, es importante las declaraciones de Donald Trump, quien ha cambiado la retórica hacia Rusia y le está pidiendo a Kiev que por favor retenga sus territorios que han sido tomados. Eso no va a ser tan fácil. El secretario de Estado, Marco Rubio, está allí en estas conversaciones en la Asamblea General de la ONU y ha dicho que la guerra de Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania no puede terminar en un batallón de guerra, que tiene que terminar en una mesa de negociaciones. ¿Cómo usted lo ve, estas dos declaraciones, la de Donald Trump y la de nuestro secretario de Estado, Marco Rubio? Primero que nada, creo que la declaración de Trump deja muy claro algo que le he venido diciendo a ambas administraciones, tanto de Biden como de Trump o personas que están en la administración, algo que ahora es que se está haciendo evidente, pero para mí siempre fue muy, muy claro. No, Putin no quiere negociar. Hay que tenerlo bien claro y que la audiencia lo tenga bien claro. Putin no está interesado en una negociación de paz. Para él, aunque él se quede con el territorio que tiene ahora de Ucrania, aunque él si haya un compromiso, que ya lo han dicho, que de hecho se lo han ofrecido, mira, aunque no lo reconozcan legalmente, pueden quedarse con el territorio. Ucrania no entraría a la OTAN, se le levantarían sanciones a Rusia, se descongelarían activos rusos, y él no quiere, él ha dicho que no, finalmente, al venir a Alaska se ha expuesto esto, y obviamente ha puesto al presidente Trump en una situación complicada de engañarlo, y por eso ves el cambio ahora. Pero esto del principio era así, ¿sabes por qué? Porque para el occidente mira este conflicto como un conflicto territorial. ¿Quién se queda con qué? ¿Se queda con esta parte? ¿Es una parte? Eso está equivocado. Lo he dicho desde el primer día, hace 3 años y medio, y por eso creo que la guerra es larga. El Kremlin lo mira como un tema de soberanía. No reconoce a Ucrania como país, por lo cual no reconoce a Zelensky. Por eso es que no se reunió con él Como en presidente. Turquía como presidente. Bueno, es que no reconoce a Ucrania como país. Pero es que no lo digo yo. Cada vez que me dicen profesor, no, no lo digo yo, es que no escuchan la televisión estatal rusa. La gente que habla por la Rusa. televisión acá, sí, la rusa, el canal 1, que es la televisión estatal rusa, te lo dice, Ucrania no es un país, Ucrania no existe, pero es que te lo dicen todos los días, casi toda la semana, por lo cual Zelensky es ilegítimo, ese es el discurso de ellos, porque para el Kremlin, Ucrania no debe existir como país. A lo mejor lo dejan existir como país, entre comillas, como Bielorrusia, pero Bielorrusia hoy, ha sido anexada. Básicamente, hoy en día es un país en la OTAN, tendrá un embajador, tendrá el presidente Lukashenko, pero eso es totalmente insignificante. Es controlado por Rusia, no tiene ni frontera. Y Ucrania, Putin lo considera parte de Rusia, no lo considera como país. Y creo que eso es importante. Lo que ha quedado claro, y lo ves en la declaración del presidente Trump, finalmente, después de mucho tiempo, pero también antes, es que Putin no quiere paz. Y con lo que dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, mira, yo
creo que hay un elemento de realismo político ahí, que es que aunque lo ideal fuera que Ucrania recuperara todos sus territorios, estando ahí, te digo, es que Ucrania, esto para mí llevo décadas en este tema, estudiando la zona, no es que apareció ahora porque está en las noticias. Esta zona va a ser muy difícil retomar para los ucranianos. Ellos lo saben. Porque, por ejemplo, en gran parte, porque muchas de esas zonas los rusos llevan ahí desde 2014, cuando realmente empezó la guerra, cuando realmente tomaron Crimea, cuando realmente tomaron un tercio de la famosa zona del Donbass, que ahora tienen más. Entonces están muy atrincherados. Es muy difícil retomar ese territorio y los ucranianos obviamente también están desgastados con la guerra, ¿no? Y están defendiendo bien. Ahora, a los rusos les es muy difícil seguir Sí, adelante, pero a no, los no es ucranianos una les hace guerra como difícil. muchos piensan de 3 años, es un poco más antigua. Tenemos imágenes de satelitales de estos drones para que nos explique un poco cómo es que funcionan y operan ellos. Es una especie de animado. Ok. Mi- Mira, no, a ver si no veo. Lo que te puedo decir de los drones y la guerra de los drones es que hoy en día, primero que nada, que esta guerra va a cambiar, ya ha cambiado, pero va a cambiar realmente cómo los países miran futuras guerras. Cuando yo hablo con un soldado ucraniano, entrevisté muchos, ¿no? En los hospitales, cerca, en bases, etcétera, que cuando estuve allá, muchos te dicen, más le temo yo a un dron que a un soldado ruso, ¿no? De Ujú. hecho, pero del otro lado, la razón por que Ucrania ha podido resistir es porque su capacidad tecnológica de los drones, que ha sido muy buena, y por lo cual las tropas rusas, que son mucho más, con mucho más armamento, no pueden avanzar mucho porque los drones, tú puedes mandar drones que cuestan muy poco, ¿no? Y mandar mucho y poder destruir muchos soldados y de hecho ya tú no escuchas mucho de tanques como se hablaba al principio porque los tanques fueron todos acribillados. Tanques rusos ya no existen, los tanques norteamericanos que se le dieron a los ucranianos, los rusos los eliminaron también. Entonces por eso tú no ves ese tema. La otra cosa, una cosa muy interesante con los drones, por ejemplo, cuando empezó esta guerra, los rusos mantenían su flota del Mar Negro, la flota naval, que era bastante formidable en Crimea, que es parte de Ucrania, pero bueno, que los rusos habían tomado en la base de Sebastopol. Hoy en día, por los drones que usan los ucranianos, especialmente drones de mar también, esa flota han hundido los barcos principales de la flota y el resto de la flota ha tenido que regresar a puertos dentro de Rusia mismo porque no pueden estar en Crimea, que es irónico. Ahora los rusos tienen Crimea, pero no pueden tener su flota naval ahí por los drones. Y eso es lo que pasa. Y esto es lo que pasa también con estas incursiones, ¿no? Tú mandas estos drones pueden ser drones de tomar fotos o pueden ser drones con bastante poder Poder explosivo, destructivo. ¿no? Explosivo y tú no lo sabes muchas veces hasta el final. Y Ahora, entonces pero eso, ese simulacro que mostramos ahora en pantalla, ¿qué estaría pasando? Si eso de verdad ocurre, estaríamos entrando en una guerra aún más grande. ¿sí? Y mira, cuando a mí me preguntan por qué yo sentado, alguien me dice aquí en Miami, me debe importar una guerra que está del otro lado del mundo, ¿no? Eso lo escucho varias veces. Claro. Bueno, lo que pasa es que esta situación hoy en día, imagínate que los 20 drones que entraron en Polonia, ¿bien? Que es territorio de la OTAN, hubiesen atacado una ciudad polaca, ¿no? Bueno, eso es un ataque de Rusia a Polonia. Polonia es un estado de la OTAN y la OTAN dice que cuando un país de la OTAN es atacado, todos los países con su artículo 5 deben venir a responder. Eso incluye Estados Unidos, ¿no? Entonces También. creo que es importantísimo. Entonces por ahí te digo una de las razones porque entonces entraríamos en guerra, ¿bien? Obviamente que ya estamos. La otra situación es que los chinos, que realmente a lo mejor los que se han beneficiado más de la guerra, porque ellos no necesariamente quieren que gane Rusia, pero no pueden tolerar que Rusia pierda. Ellos quieren una Rusia debilitada, pero no perdedora, ¿no? Porque China tampoco son grandes amigos, parecen amigos, pero son amigos de circunstancias, hay una alianza, etcétera. Pero ellos están analizando muy bien, Determinada por intereses. sí, determinada por intereses, pero China claramente el hermano mayor en la relación. Pero China está observando muy bien este tema de los drones. De nuevo, ¿y por qué nos debe interesar a nosotros? Porque, una vez más, el presidente de China, ¿no? Xi Jinping, Xi ha Jinping. dicho él,
Ha dicho él, de nuevo, no lo digo yo, ha dicho él, lo que la gente no presta atención o se lo olvida, que van a retomar Taiwán y que lo van a hacer, esperan pacíficamente, pero si no, lo pueden hacer hasta militarmente. Si eso pasa, ¿por qué nos debe importar a nosotros? Porque mira, este teléfono que tengo yo aquí, esta computadora por lo que estamos conectadas, están conectadas por chips, ¿no? Que se hacen en Taiwán, Microchips. 90% del mundo, claro, que se hacen. ¿Y qué es lo que pasa? Si los chinos toman Taiwán, pues la vida de nosotros va a ser totalmente con mucha disrupción. Además que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, los aviones de guerra, muchísimas cosas. Entonces, lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania hoy tiene implicaciones mucho más grandes. Si a Rusia no se le puede parar y Ucrania no puede salir soberana de este conflicto, aunque pierda parte de su territorio temporalmente o para un futuro o lo que sea, puede, una, llevar este tipo de incursiones a países de la OTAN en Europa, donde Estados Unidos tendría, o por lo menos está comprometida, a ayudarlos por el tema del acuerdo de la OTAN, o los chinos pueden utilizar muchas de estas mismas estrategias, tecnologías, etcétera, para atacar Taiwán. Pero de nuevo, no es porque yo soy armamentista ni quiero guerra, sino es que lo dicen ellos. Yo siempre le digo a mis Ellos lo estudiantes, han dicho directamente. escuchen lo que dicen estos dictadores porque realmente lo están pensando, ¿no? Y Putin había dicho por mucho tiempo que Ucrania no existía, que no debería. Y todo el mundo decía, no, esta invasión no va a ocurrir. Yo siempre decía, viene, yo pienso que viene. Y desafortunadamente está ahí. Conoces muy bien el tema y conoces el conflicto y estás escuchando directamente el discurso de esos presidentes, como es el caso del presidente de Rusia y también de Kiev en Ucrania. Muchísimas gracias, profesor Eric de la Fuente, profesor de temas internacionales en FIU, un experto, un conocedor de Europa y también de América Latina. Gracias por acompañarme aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Muchas gracias, Yeleni. Buenas tardes. Un placer. A ustedes, quédense, continúen aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ya regreso, ahondando un poco más sobre este tema, la presencia de mercenarios cubanos dentro de Rusia y arrestados ahora por el ejército de Ucrania. Un informe revelado recientemente lo explica el moderador de ese encuentro, un informe que se dio a conocer en Washington. Me va a acompañar aquí en Ni Más Ni Menos para describirnos un poco cómo llegaron a manos del ejército ucraniano estos cubanos mercenarios dentro de Rusia. Ya vuelvo. Continuamos hablando, como les había prometido, sobre la presencia de mercenarios cubanos dentro de la invasión de Rusia a Ucrania. Recientemente un informe divulgó cifras actualizadas de la cantidad de ellos dentro de Rusia y también capturados en Ucrania. Voy a conversar con el moderador Orlando Gutiérrez Boronat, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Estuvo de moderador en ese informe desde Washington junto a los congresistas Mario Díaz Valar, también la congresista María Elvira Salazar y el congresista Carlos Jiménez. Doctor, bienvenido a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Muchísimas gracias por estar aquí, hablarnos un poco y ahondarnos sobre este informe que ha puesto cifra de la cantidad de cubanos que se encuentran dentro de esta invasión de Rusia a Ucrania. Bienvenido, cuéntenos. Gracias por el privilegio de estar en este programa. Efectivamente, las autoridades ucranianas, tanto la inteligencia militar como las autoridades parlamentarias y el asesor para sanciones internacionales de la oficina presidencial, dieron a conocer informaciones contundentes, muy fuertes, sobre el nivel de participación del régimen comunista de Cuba en la agresión contra el pueblo de Ucrania. La cantidad de tropas comprometidas, de tropas de fuerzas especiales, la labor que están haciendo en apoyar y en participar en primera línea en esta salvaje guerra genocida lanzada por Putin contra Ucrania. Doctor, como secretario general del Directorio Democrático Cubano y también coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, usted ha sido uno de los ejes de este desenlace, porque desde el año 2023 usted dio a conocer de que había presencia militar, presencia de cubanos mercenarios dentro de ese ejército de Rusia que estaba invadiendo a Ucrania. Y por eso la pregunta, cuando hoy se conocen estas cifras,
uno dice, ¿esto lo desconoce el régimen de La Habana? La presencia de tantas personas, más de 20.000 cubanos se encuentran involucrados dentro de esta invasión de Rusia a Ucrania. Esta es una inmensa operación encubierta del régimen comunista de Cuba en apoyo a su amo ruso. Es lo mismo que han hecho durante 66 años, mandar cubanos a morir en todas las aventuras internacionales de Moscú. Y esto es más de lo mismo. Como evidencia de eso están las declaraciones de pleitesía, de incondicionalidad del régimen sátrapa de Cuba a Moscú, a Putin, el apoyo que Díaz-Canel le dio a Putin en lo que ellos llaman la operación militar especial, que es un eufemismo para la invasión a Ucrania. Como prueba de eso está el hecho de que esta campaña ya tiene unos 20.000 cubanos enrolados en el ejército ruso, con 5.000 a 7.000 peleando en territorio de Ucrania. Esta campaña de reclutamiento la han hecho a nivel nacional en las diferentes provincias, hombres de diferentes edades. Solamente en un estado totalitario como el de Cuba puede el régimen estar coordinando una operación tan masiva y tan simultánea. Todos están saliendo por el mismo aeropuerto, todos les pagan el pasaje hasta Moscú y, por supuesto, además de los muchachos que pueden engatusar y pueden manipular para ir ahí, que no lo deben hacer, no estoy justificando eso, porque no es válido buscar mejoría para uno matando a un ser humano, a otra persona. Pero además de eso, lo que también tenemos es la participación confirmada por las tropas ucranianas y por la evidencia fílmica que tenemos de la participación de fuerzas especiales castristas en la agresión contra el pueblo de Ucrania. Nos hiciste llegar esas imágenes y queremos ponerlas realmente aquí para que todos aquellos que están viendo el programa puedan verla, y tenemos las declaraciones de uno de estos terceros mercenarios que fueron capturados por Ucrania. Vamos a verla, se han conocido de unos pocos, pero de este ha salido muy poco en redes sociales. Este es el segundo capturado por el ejército ucraniano, un mercenario cubano. Vamos a verla, doctor. Mi nombre es González Tucayo Isbel, 31 de julio de 1977. Nací en Santiago de Cuba. Mi dirección actual es Prolongación de Jorge Jordán, Laquet y El Caney, Santiago de Cuba. Estudio licenciatura de informática. Firmé contrato el 14 de junio de 2025 con la Federación de Rusia. Llegué a Moscú en marzo de este año, el 22 de marzo más o menos de este año, llegué a Moscú. Fui a Moscú, al aeropuerto. Fui a la guerra el día 14, como dije, el día 14 firmé el contrato y el día 29 me mandaron el día 24 me mandaron a hacer búnker en una posición. Y ahí donde fue capturado, creo que fue el día 28 que fue capturado por los soldados ucranianos en la región de Kharkov. Este es uno de los capturados, vive en Santiago de Cuba, como pudieron escuchar. Hay otras imágenes que quiero poner en pantalla, que me las hiciste llegar justo, que fueron dadas a conocer en ese encuentro, en ese informe de seguridad nacional en la oficina de Washington del congresista Mario Díaz-Balart, junto a la congresista María Elvira Salazar. También allí estuvo el congresista Carlos Jiménez. Estas imágenes pues están revelando la cantidad de personas que se encuentran dentro de Rusia y la cantidad de personas cuyos contratos habían expirado, que son 250 personas, contratos habían expirado, pero que no fueron dados de baja del servicio militar. Esto significa, doctor, que están siendo rehenes. Yeleni, pero lo que quiero decir es, esta es inteligencia capturada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto es lo que ellos han capturado. Es decir, si tú ves 250 personas que no los permiten regresar y que los han mantenido en el ejército, hay muchos más, quizás cientos más, porque esto es lo que ellos han podido encontrar. Esto es lo que han podido recabar en sus investigaciones. Ahora, según esta gráfica, hay 1.038 personas. Dígame, doctor. Esos son 1.000 y pico de contratos que ellos han podido capturar hackeando las bases de data ruso, pero son muchos más de lo que está ahí. Igual que la cantidad de muertos, es lo que ellos han podido identificar, pero extrapolando y calculando saben que son cientos más. Ahora, la cantidad también dentro de esa información y esa data,
hay pasaportes de una mujer, es decir, que hay presencia femenina en esa Sí. guerra de Rusia sobre Ucrania. Ellos Hábleme un también han poco de esto, capturado, doctor. sí, están reclutando mujeres para pelear junto con las fuerzas de ocupación, algo verdaderamente terrible. También quiero decir, Ucrania ha capturado cerca de, o más de 800 pasaportes de estos cubanos siendo utilizados como mercenarios y los han publicado. Tenemos acceso a esos pasaportes. Así que la evidencia es amplia. Es una campaña nacional en Cuba, es una campaña de miles de hombres y ese tipo de operación, dada la estrecha relación política, económica y militar entre el régimen comunista de Cuba y la dictadura de Putin, es obvio que es una campaña de apoyo a Putin y de plena participación en una agresión criminal. Quisiera poner la gráfica que muestra el listado de 39 personas cubanas fallecidas en esa guerra. Que se han identificado solo 39, está dentro de todas las imágenes en ese file, están dentro de esas imágenes, el listado de las personas, 39 muertos. Se dice que pudiera este número triplicarse y cuatriplicarse. Sí, yo estoy convencido porque por las entrevistas que hemos hecho. El último cubano capturado dijo que todos los cubanos en su unidad, unos 13 cubanos murieron en un combate en un solo día. Frank Rosay, que es el joven que está preso también allá en Ucrania, que yo lo entrevisté, me dijo que el primer día en la base de entrenamiento en territorio de Ucrania ocupado, él vio morir 14 cubanos. Sabemos de otro combate, hemos visto el video donde los drones ucranianos ultimaron una unidad de unos 12 cubanos, así que son muchos muertos. Lo que no están dando todos los nombres ni revelando todas las bajas por razones políticas de Moscú y del régimen de La Habana. Pero lamentablemente muchos cientos de cubanos, yo calculo entre 300 y 400, ya han muerto en este conflicto tan salvaje en contra del pueblo de Ucrania, que se ha defendido con una determinación y un valor tremendo. ¿Cuántos dólares le ofrecían, según estos documentos revelados por la inteligencia ucraniana, cuántos dólares le ofrecían a cada uno de estos mercenarios cubanos para alistarlos al ejército ruso? Bueno, usted lo ha dicho, la palabra clave es ofrecían. Ofrecen $2.000. Si lo pagan, si no lo pagan, qué cantidad pagan, todo eso está bajo el capricho de las autoridades rusas una vez que se da el reclutamiento. Lo que me dijo Frank, lo que me han dicho gente que está aún en servicio de los rusos ahí, en diferentes informaciones que tenemos, es que ciertamente lo del salario varía tremendamente. Desde unos $300 al mes hasta los famosos 2.000, no se paga consistentemente y muchas veces estos muchachos lo que se encuentran es abandonados y obligados a estar en un ejército de ocupación en el cual el trato al soldado es inhumano y es abusivo. En uno de estos reportes que tuve la oportunidad de leer, uno detrás del otro, hay una declaración de una de las reclutadoras rusas que aceptó y dijo haberse robado el salario, su llamado salario, de estos mercenarios cubanos, y que en un juicio que enfrentó, pues pidió a cambio que iba a dar toda la información a cambio de que la liberaran, de ser absuelta. Esta mujer, tengo entendido, según estos documentos, se ha robado el salario de casi más de 100 personas, de entre 600 y 400 dólares que podían tener cada uno de ellos por salario, no sé si atrasado o que nunca se lo hicieron llegar. También está el caso en estos documentos de los mercenarios cubanos, como estábamos mencionando, la cifra de ellos, a los cuales ya se les expiró el contrato y los tienen todavía como rehenes. Bueno, eso te dice mucho. En primer lugar, obviamente, esta mujer empezó a robar dinero en un régimen sumamente corrupto como el ruso, no le dio su parte a sus jefes y la entregaron a las autoridades. Los números que ella maneja, los números que ella da, número uno, te indica de que no le están pagando el salario pleno a estas personas que se prestan para ir a este tipo de participación en este tipo de crimen. En segundo lugar, los números de cubanos. Ella dice en su declaración que hasta 6.000 cubanos más podrían ella tener acceso a sus recursos y sus fondos. Te da una idea muy certera de la magnitud de la participación castrista en esta guerra que nada tiene que ver con los valores y los principios de los cubanos. Pero además también hay que decir lo siguiente, las mismas autoridades militares ucranianas están diciendo de que el segundo contingente internacional más grande apoyando a Moscú después de Corea del Norte es Cuba y que prontamente va a haber más cubanos que norcoreanos peleando en las filas del ejército ruso contra Ucrania.
eso es una revelación contundente que esclarece el tipo de veneno y de presencia tóxica de ese régimen a 90 millas de Estados Unidos. Esos hombres, no solamente los muchachos que están allá, que lo están manipulando, las tropas especiales que están enviando allá, que yo te envié por WhatsApp evidencia fílmica de esas tropas especiales castristas participando. Cuando esa gente salga de ahí, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué lo va a hacer el régimen comunista de Cuba? ¿Para apoyar a Maduro? ¿Para apoyar a Ortega una vez más, como hicieron en el 2018? ¿Para apoyar a los cárteles de droga? Para eso van a ser utilizados esos cubanos que han sido deshumanizados en la guerra y que los han perfeccionado como máquinas de matar a nombre del comunismo internacional. Por eso hace falta medidas fuertes y enérgicas para terminar con el financiamiento europeo al régimen comunista de Cuba y para terminar con el régimen comunista de Cuba. Bueno, el propio régimen ha dicho, cuando ha sido interrogado sobre este tema de la presencia de los mercenarios cubanos en Rusia, ha dicho que eso es ilegal. Hay un código penal que ellos tienen escrito, que estaba queriendo buscarlo y ahora mismo no lo encuentro, que supuestamente ellos castigan a los llamados mercenarios. Encontré el nombre de la reclutadora, Helena Smirnova, confirmó que se robó, escuchen esto, nada menos, que el salario de entre 300 y 400 cubanos y está pidiendo una indulgencia a cambio de reclutar 6.000 y 7.000 personas más. Hay todavía, según este documento, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, hay todavía cubanos que ya se alistaron a esta guerra de Rusia, de esta invasión de Rusia sobre Ucrania, que se encuentran en Cuba, es lo que este informe revela. ¿Usted tiene un mensaje para ellos que están esperando ese pasaje a Rusia? No lo hagan, no se metan en esta aventura. No es legítimo escapar de la pobreza matando a alguien y yendo a unirse a una invasión asesina contra un pueblo que está peleando en su suelo por su patria. Ya las Fuerzas Armadas de Ucrania, los comandos ucranianos, hace el año pasado, como tú me lo recordaste, le advirtieron a los cubanos: no vengan aquí a morir a nombre del imperialismo. Quédense en su patria y peleen por la libertad de su patria o busquen otra forma de buscar la libertad. Si vienen aquí, perderán la vida. Y las estadísticas dadas por el ejército de Ucrania demuestran eso. Entre el momento de firma del contrato y el momento de muerte en combate de los cubanos pasan 150 días. Enseguida caen. Porque esto es una guerra terrible. Entonces no lo hagan, no participen en la opresión de un pueblo. No tienen por qué hacerlo. Porque ciertamente esto ni es bueno para Ucrania ni es bueno para Cuba. Y ni es bueno para Rusia a fin de cuentas. Son ya cientos de muertos. Sabe Dios cuántos ucranianos han participado los cubanos en matar, que también esa es una estadística que tenemos que ver. Y no deben estar involucrados en esto como personas. Sobre el régimen castrista ha tenido un doble discurso. Ha dicho que no y ha dicho que sí. El embajador en Moscú decía que sí y Cosío aquí, Fernández Cosío en Cuba decía que no. Un lenguaje ambivalente. Lo que es cierto es que este tipo de reclutamiento a nivel nacional, incluyendo elementos militares activos de ese régimen, solamente puede ocurrir con la anuencia de ese régimen. Lo que es cierto es que este es un régimen plegado a Moscú, que ha felicitado a Moscú y le ha deseado el éxito en la operación militar especial contra Ucrania, que ha apoyado a Moscú en todas sus iniciativas y que es un agente de Moscú desde hace 66 años. Lo cierto es que el testimonio de los cubanos que están allá inevitablemente indica la plena participación de este régimen en una operación especial contra el pueblo de Ucrania. Y además recordemos claramente que cuando el régimen castrista comenzó a intervenir en Angola, decía lo mismo inicialmente: no, son voluntarios que han ido a pelear allá. Como si un cubano pudiera ir tan fácilmente a pelear a miles de millas de distancia en una guerra que nada tiene que ver con ellos. El régimen castrista es culpable de entrometerse en estos asuntos del pueblo de Ucrania y es un pleno participante y es un codelincuente y es un cometedor de delito internacional a ser parte de esta guerra contra el pueblo de Ucrania. Ahí se verá luego con las relaciones internacionales. Cuba enfrentará pues ese renglón también, uno más para su mesa a estudiar y a ser juzgada en el futuro. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático de Cuba y también coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Ni Más Ni Menos para hablarnos de ese más reciente informe de la presencia de mercenarios cubanos dentro de la Armada rusa contra Ucrania, en su invasión a Ucrania. Gracias. Gracias, Elena. A ustedes les invito a que se queden aquí en Ni Más Ni Menos. Ya regreso, no se vayan.
Cuando estás cerca siento una paz que me inunda, una sensación tan pura, una vainita que me gusta. Con la vista de coco bajo el sol, y yo cantándote esta canción, siento que fluimos a la perfección. Bueno, esa canción y ese intérprete, cantautor, es quien me acompaña en el estudio. Está conmigo en primera fila, aquí ni más ni menos con Yelenis Reina. Shay. Sí, señor. Shay, un placer, muchísimo gusto. Gracias por estar aquí promocionando tu tema. Bienvenido. Cuéntame, ¿qué tal? Gracias a ustedes por tenerme aquí el día de hoy y súper bendecido por estar compartiendo mi arte, mi música con ustedes. Estás promocionando un tema, ¿cómo se llama? Estamos promocionando, de hecho, dos. Uno que se llama 21 Razones y un nuevo proyecto que estamos lanzando el Duque y yo, que se llama La Islita, el tema que se llama Agüita de Coco. Agüita de Coco. De ese vamos a tener una exclusiva aquí. Es un preview único. Primicia, porque todavía no ha salido. Porque no ha salido todavía. No. Pero háblame de tu carrera musical, antes de hablarme de tus temas musicales, cómo comienza, cómo es el origen de tu nombre artístico. Shay, que se escribe, por cierto, cuando vayan a YouTube o a hacer una búsqueda, se escribe H-X-E-Y. Y tu nombre es Lázaro Marcial Jiménez. Lázaro Marcial Jiménez. Cordero, porque tienes mami. Tengo mami, y exactamente. Y hay que mencionarlas porque las mami nos ponemos celosas. No, y de que mi mamá viene la descendencia de la música, porque mi mamá cuando yo era niño cantaba, entonces es como que yo seguí sus pasos. Entonces hay que mencionarlo mañana, tarde y noche, aparte del Shay. Y mañana se me casa, imagínate. Entonces tenemos fiesta, sí. estás promocionando temas y tenemos ya boda en la familia. De la familia, sí. Háblame cómo llega, Shay, la carrera musical a tu vida. Mira, desde que yo tengo uso de razón, yo siempre tuve mucha inclinación a la música. Yo nunca estudié ni nada en lo absoluto, pero siempre tuve ese llamado. Un músico empírico. Sí, eso de niño, tú sabes. Yo recuerdo con 5 o 6 años yo me paraba arriba de mi cama a cantar los Backstreet Boys y por ahí para allá. Entonces, siempre tuve esa inclinación. Y ya cuando llegué a este país, porque obvio, en Cuba uno no tiene la posibilidad, además que yo vine adolescente para acá. Y entonces, estando acá en este país fue cuando me encontré con unos amigos en el trabajo y hicimos amistad. Entonces ellos tenían como un estudio de grabación y ahí fue que empecé a aprender poquito a poco. Tus primeros pasos en el mundo de la canción. ¿Cuáles son tus referentes musicales? Mencionabas a Backstreet Boys. ¿Cuáles más? Esos son los número 1. Número 1. ¿Quiénes más? Michael Jackson, yo lo tengo aquí, mira. Michael Jackson, J Balvin, Don Omar, con el cual tengo una amistad muy bonita. Ozuna, Marc Anthony, imagínate. Usher, Earth, Wind and Fire. Estuve leyendo. Justin Timberlake. O sea, es mucho. Es vasta realmente la referencia que tienes musical. Mucho. Mencióname unos títulos de los cuales estás enamorado y que quieres defender, y títulos y temas que has llevado al escenario. Mira, 21 Razones es una. Dilema, que fue una canción que lancé en el 2020, que me ayudó muchísimo, llegó al número 1 en Venezuela, y fue yo creo que la canción la que me abrió muchas puertas. La que te ayudó a que te conocieran. A que me conocieran. Mi persona favorita, que es una canción que le hice a mi niña. O sea, casi todas mis canciones, con excepciones de 2 o 3, casi todas mis canciones, todas son como una historia mía. ¿De algo positivo que te ha pasado o no? Algo positivo. En 21 Razones es algo bien fuerte. Es una canción que pasó ahí en esa tiene letra? Un mensaje bien fuerte atrás. La gente la escucha y le gusta, pero no saben que atrás la letra es algo bien impactante para mí. Yo perdí una niña el día de mi cumpleaños, el 2020. El 26 de febrero, y entonces esa canción habla de eso. Es una letra bien, o sea, es un mensaje bien escondido ahí que solo yo lo sé. Y bueno, la gente que la escuché y no me imaginaba, por eso te preguntaba cuáles serían esas 21 razones. Que choca mucho, sí, choca mucho. Interesante que cuentes la historia, así la gente pues puede buscarla y que les sirva también como una experiencia vista desde otro ángulo, porque hay muchas personas que le ha pasado pero nunca lo han podido comentar o no lo han podido hablar ni sacar desde dentro, y eso ayuda muchísimo. Eso es lo lindo, eso es lo que más me gusta a mí de la música, que a veces tú puedes pasar por cosas en la vida y le puedes buscar el lado positivo y llevarlo a la lírica, y puedes expresar
a veces los sentimientos que no se pueden expresar con palabras los he expresado a través de la música. Eso es lo que... Es por parte eso es que me enamoré de la música. Es parte de la terapia de cada cual. Esa es mi terapia. De cada cual. La tuya es componer, cantar. La mía es informar. No sé hacer otra cosa. Sí. Estoy de vacaciones y no paro de hacer búsquedas y tratar de buscar y estar informada. Sí. Es parte de ser humano, ¿no? Ahora, hablándome de Agüita de Coco, que nos estás regalando la oportunidad de estrenar un pedacitico de este tema, ya hablando de cosas nuevas. Sí. Agüita de Coco, ¿de qué trata la letra? Mira, vamos a oír ahorita, vamos a escuchar un pedacito, pero ¿de qué trata? Agüita de Coco es como para sentirse feliz, happy, ¿sabes? Como que hay muchos problemas en la vida, ¿ves? Claro. Y yo y el Duque, que es mi hermano de otra madre, nosotros nos conocemos desde hace como 10 años y nos conocimos a través de la música. Y hace poco nos juntamos y empezamos a trabajar como que una canción, vamos a grabar una canción. Y después pasó a 2 canciones y al final hicimos un disco completo. ¿Qué es el que se llama? Se llama La Islita. El disco se llama La Islita. Es el que vimos al inicio de este video. Entonces grabamos como 7 canciones, algo así. Y entonces Agüita de Coco es la que más a todos, a mí, a él, a mi esposa, a mis hijos, a su hija, a todos, esa es la canción que más como que nos inclina. ¿Les ha gustado? A mí, yo te digo, yo escucho esa canción diariamente y yo no me... Hay canciones que yo hago y ya la escucho 1 o 2 veces y no quieres volver a Agüita de Coco no, Agüita de Coco es algo que yo escucho y no sé, me transporta a una isla esa desierta, así, sin teléfono y sin nada, sin que nadie te moleste. Eso es Agüita de Coco. Lo disfrutas muchísimo. Sí. Ese es un pedacito de ese tema. Vamos a escuchar la letra a pantalla completa y así pueden saber de qué se trata un poquito. Y yo cantándote esta canción, siento que fluimos a la perfección. Que hagas la primicia del estreno. Bueno, ya esta es la primicia. Bueno, literal, es la primicia. Ya lo es. Ahora cuando vayas a hacer el estreno, pues que la gente diga, no, ya yo la escuché, sí, ya yo sé de dónde viene. Ahora, ¿dónde tienes planes de presentarte, Shay? Mira, ahora mismo estamos terminando lo que es el proyecto de la Islita. Hace una semana tuve la oportunidad de compartir escenario con familia de Bob Marley. Sus hijos y sus nietos. Qué interesante. Que de hecho de ahí proviene mi nombre de Shay, porque Shay... El origen. Háblame de ese origen. Sí. Shay eso fue como se dice en inglés, un bucket list para mí. Porque yo cuando comencé... Para traducirle a los cibernautas que no dominen el idioma, pues es una especie de lista que uno hace de cosas que quiere lograr en la vida, mientras esté vivo. Entonces, señalaste tus deseos en esa lista y eso fue lo manifesté. Uno de esos logros. Es algo que me pasó y yo te voy a decir, hace como 2016, casi hace 10 años, yo venía tratando de buscar un nombre nuevo, tratando de buscar algo que fuera algo algo personal. Y el mismo Duque, en ese tiempo me dice, no, me empezó a decirme una pila de nombres. No, esos nombres no. Tengo que buscar algo que... Tim Marino, algo que tenga que diga algo. Y yo estaba en Los Cayos, manejando para Miami, y prendo la radio y una canción de Bob Marley. Y me pongo a pensar en mi tío, que en paz descanse, le decían Shay. Y digo, wow, mi tío, tú sabes, le gustaba mucho Bob Marley. Y yo digo, coño, Shay, bueno. Y me puse Shay. Hace 2 semanas atrás, así de la nada, porque apareció de la nada, eso fue algo que yo jamás me iba a imaginar. Las cosas de Dios. Les hice la historia de cómo surgió mi nombre y ellos súper encantados. Hicimos muy bonita amistad y ahora estamos trabajando a ver cómo hacemos una colaboración. Y estoy muy, muy contento con eso. Pues mira, felicidades. Sí, gracias. Todo lo que uno lanza al universo lo va a recoger. Todo. Te doy 1000 gracias por venir hasta acá, por conducir desde tan lejos sin decir tu ubicación. Tranquila. Pero con este tráfico de Miami hay que ser valiente y te agradezco porque la conversación no hubiera sido igual si hubiéramos estado conversando por Zoom o por teléfono. Muchos éxitos, gracias. Shay, muchos éxitos. Cualquier otra presentación que tengas, si vas a hacer esa colaboración, sí, y por favor. Si Dios quiere,
El año que viene, en febrero, vamos a estar si Dios quiere, porque ya hice el trámite, vamos a ver, en Viña del Mar, en el Festival de Viña del Mar con 21 razones. Dios delante. Y otra. Y tú en el medio. Así y tú en el medio, y Dios delante, Dios detrás, y tú en el medio, a ver si se te da ese sueño. Así mismo. Créeme que si está para ti, Dios lo va a dar por hecho. Amén. Gracias Gracias a ustedes. Vamos a irnos, a despedirnos un poquitico. No ha venido Shay solo al estudio, por eso le decía gracias a los dos, porque no está solo, así que para que no se hagan la boca agua, Shay ya tiene anillo, ya tiene anillo y lo acompaña muy de cerca dentro del estudio. Gracias a los dos por venir aquí al estudio. Gracias a usted. Gracias y felicítame a tu mami por la boda. Se lo voy a decir. Y muchas cosas buenas. Vamos a irnos con un pedacito de tu canción. Gracias. 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 Tiempo para despedirme y voy ya a leer sus comentarios. Muchos me escriben y les agradezco porque no solo ven el programa y lo recomiendan, sino que nos dan sus opiniones y envían saludos. Voy a leer este primer comentario del programa anterior, que es un saludo directamente a nuestro crítico de cine, Alejandro Ríos. Dice Yolanda González, escribió, se emociona uno al ver a Alejandro Ríos, pues fueron muchos años viéndolo y escuchándolo en Cuba. Gracias, Yolanda, le haré llegar tus agradecimientos y tus comentarios. Washington Huanco escribió, hay hambre, hay sed, no hay salud, no hay trabajo, la gente se está cansando. Margot 01T, gracias Washington Huanco por escribir. Margot escribió, seguimos su canal de YouTube desde Cuba. Gracias, Margot, gracias. Y pues Washington Huanco volvió a escribir. El gobierno está debilitando al pueblo con hambre y sed. A todos gracias por comentar en el programa, por vernos, por suscribirse. Quizás hay algún familiar suyo que no conoce que el programa está ya en YouTube y que sale al día siguiente en Mega TV y usted se lo puede recomendar. Así que comparte, dale like para que todos podamos ver y ser parte de esta comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima.